Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la primera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. El grupo en el que se encuentran actualmente es el M2C1G78-057. Recuerden que conforme van avanzando a un módulo diferente, cambia también en el que se encuentran, así que es importante que justamente puedan revisar el actual y el que les menciono es ese, para que lo tengan presente como, perdón, como tal, como lo es un dato de identificación y también para el momento en el que se les solicita, por ejemplo, colocar en la portada el grupo en el que se encuentra, pero el actual, ¿vale? Entonces es importante que se tenga presente que ahorita mismo el grupo en el que se encuentran es este. Y mi nombre es Keira Navarro Soriano. Me presento, soy su asesora virtual de este módulo, módulo número 2. Y esta semana comenzó desde el pasado 8 de septiembre y va a finalizar el próximo 14 de septiembre, es decir, el día domingo. Hoy ya es miércoles 10 de septiembre y ya vamos casi a la mitad de esta primera semana. Les adelanto, aquí comenzó muy temprano a llover, así que espero que no vaya a suceder, pero que si es el caso, que se va el internet. Entonces, por favor, puede haber pausas de repente en el video por eso mismo, ya que cuando ocurre este tipo de lluvias en la tarde, suele ocurrir eso. Entonces, lo menciono por si hay bastante pausas en el video, que esperemos que no, pero que de ser así, ya les mencioné la razón. También me disculpo un poco por la voz bajita, estoy enferma, así que trato de hablar lo más alto que puedo, pero también cuidando de no lastimarme mucho la garganta, así que voy a avanzar hacia lo que es la secuencia de trabajo. El propósito del espacio es que cada uno y una de ustedes pueda llevar a cabo sus participaciones y estas participaciones de manera activa son a partir de las dudas revisar, o mejor dicho, que nosotros podamos revisar las dudas que tengan con base a lo que son los contenidos de esta primera semana, también las actividades, tanto las actividades integradoras como las actividades formativas, también sus participaciones en el foro y las actividades socioemocionales. Entonces, es importante que se revise cada uno de los recursos y también cada una de las actividades a elaborar para que justamente puedan atenderse las dudas que tengan. Sobre todo porque es miércoles, quedan unos días de la semana y entre más rápido se puedan solucionar esas dudas, más rápido ustedes van a avanzar con sus actividades, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia. María, Vania, bienvenidas. Mencionaba hace un momento que tengo, bueno, en donde vivo, la conexión se vuelve inestable cuando comienzan las lluvias. Ahorita empezó mucho viento, entonces es probable que pueda haber algún, que se vaya la luz
y que vaya a haber pausas en el espacio. Espero que no sea así, pero solamente menciono que es una posibilidad para que lo tengan en cuenta porque está haciendo muchísimo viento. Entonces, por eso lo menciono, ¿vale? Ahora voy hacia lo que son las reglas de comunicación, porque justamente al tener participación activa es necesario mencionar cuáles son las reglas para tener la mejor comunicación posible a lo largo del espacio. Las reglas de comunicación virtual que tenemos para este espacio están basadas en las reglas en etiqueta que ustedes conocen, que les presentaron desde lo que es el módulo propedéutico y que han aplicado en las participaciones de cada una de eh, sus foros que han tenido a lo largo de lo que fue el módulo uno, por ejemplo, y también para comunicarse con las distintas figuras de prepa en línea CEP. Por lo cual es importante que justamente se pueda revisar lo que es cada una de estas reglas y repito, es lo que se aplica durante el espacio. También al encontrarnos dentro de esta plataforma, vamos a trabajar con lo que es una herramienta y esta herramienta es la de participar, que es una manita. Esta manita nos permite ir colocando a las personas que quieren participar por turnos, o mejor dicho, la propia plataforma hace ese trabajo. Entonces, por ejemplo, si María Fernanda y Vania parece que quieren participar al mismo tiempo, las dos levantan la mano, a mí me va a aparecer de este lado quién levantó primero la manita, por decirlo así, quién seleccionó primero la herramienta de participar. Y eso va a permitir que haya un orden. Entonces, después de que ustedes seleccionen esa herramienta, perdón, después de que ustedes seleccionen esa herramienta, a mí me va a aparecer quién fue la primera y quién es la segunda, y ya yo voy a mencionar su nombre. Ya después de escuchar su nombre, ya ustedes pueden encender su micrófono y participar, ya que a lo largo del espacio, mientras no haya alguna participación, no se va a encender el micrófono porque no es como necesario mantenerlas todo prendido al mismo tiempo.
Hola otra vez, les mencionaba que justamente por lo de viento, lluvia, ahorita está haciendo mucho viento, todavía no hay lluvia, pero suele pasar esto, entonces se fue, yo creo que ni un minuto la luz, pero eso basta para que se vaya el internet y tenga que volver a iniciar. Entonces vuelvo a compartir la presentación y voy a avanzar para que esperemos que no vuelva a ocurrir, pero que avancemos lo más rápido posible antes de que vaya a ocurrir que se vaya la luz de manera definitiva, que esperemos que no sea así. Tenemos a continuación lo que son los contenidos. Estos contenidos son todo un esquema de las 4 semanas que dura nuestro módulo número 2. Tenemos 3 unidades para este módulo número 2. Perdón, tenemos 3 unidades para este módulo número 2 y vamos a verlas durante las 3 primeras semanas. Es decir, en la semana número 1 vemos la unidad número 1, en la semana número 2 la unidad número 2 y en la semana número 3 la unidad número 3. Con respecto a la 4 semana, no tenemos ninguna nueva unidad, sino que retomamos las 3 primeras unidades. Es por ello que se llama Semana de la Integración de Saberes, porque justamente tenemos todo lo que respecta a esas 3 primeras semanas. Se realiza un proyecto integrador y participaciones en los foros, en el foro de integración. Ok, entonces, como tal, estos son los contenidos. Repito, tenemos 3 unidades y es importante que vayamos revisando cada uno de los temas. Dentro de esta primera semana tenemos la unidad número 1, que es comunicar y aprender para lograr metas personales. Y tenemos 2 actividades integradoras, también tenemos 2 actividades formativas. Antes de avanzar en lo que es la revisión del propósito de la unidad número 1, ¿alguien quiere participar comentando cómo va a lo largo, cómo ha ido a lo largo de esta semana? Es decir, cómo va con sus actividades, si ya revisaron los recursos, van a comenzar a revisarlos, si ya comenzaron sus participaciones en el foro aprendiendo, si tienen alguna duda después de revisar, ya sea los recursos, las actividades, recuerden levantar la manita. Vale, aquí tenemos la primera participación. María, te escuchamos. No, pues yo apenas ahora empecé a checar los recursos. De hecho, pues cuando miré que hoy iba a ser pues, la video, ¿cómo se dice? La sesión, pues ya no terminé de checar. Así que apenas revisaré todo para empezar con mis actividades el día de hoy. Vale, María, muchas gracias por tu participación. Entonces, ahora sí ya comenzó a llover muy fuerte. Espero que no se vaya a ir la luz, pero recuerden, en caso de que sí se vaya, espero que solo sea por un minuto, igual que hace un ratito, y me vuelva a meter a la sesión, ¿vale? Entonces, voy a avanzar con lo que es la presentación de lo que es el propósito de la unidad número 1. Bien, entonces tenemos aquí lo que es la unidad número 1, que recuerden que es la primera semana la que retoma esta unidad, que es comunicar y aprender para lograr metas personales. El propósito como tal de esta unidad es que cada uno y uno de ustedes puedan identificar los distintos elementos que constituyen un proyecto de vida, como uno de los temas principales que se abordan dentro de esta primera unidad. También que dentro de lo que es el proyecto de vida se puedan revisar cuáles son las metas académicas, también cuál es la función de la comunicación oral y escrita, que son dos de las comunicaciones que tenemos, o mejor dicho, los 2 tipos de comunicación más usuales que tenemos en nuestra vida cotidiana y en todos los contextos de nuestra vida. De igual manera, como tal, vamos a revisar el uso de las TIC, que comienzan a verlo durante el módulo propedéutico, también durante el módulo 1 y que ahora durante el módulo 2 vamos a seguir viendo y a lo largo de todos los módulos se continuarán utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Así que es importante que conforme vamos avanzando podamos revisar un poquito más de ellas, ya que se aplican para la elaboración de cada una de las actividades. Ahora, voy a presentar lo que es la plataforma con la actividad integradora número 1. Por favor, en cuanto vean la plataforma, me lo indican a través de su micrófono para que yo sepa que puedo continuar.
¿Aún no se puede visualizar la plataforma? Solo sale la semana 1, no sale la actividad. Ok, pero ya se ve la plataforma. Sí, ya. Vale, gracias. Entonces, tenemos aquí la plataforma que, como menciona aquí, tenemos del 8 al 14 de septiembre, que es la primera semana. Tienen la guía, tienen los distintos recursos, tienen un foro aprendiendo en el cual pueden comenzar a realizar sus participaciones y tenemos actividades. Son 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas y una actividad socioemocional. Bueno, la que van a contestar como tal en la plataforma y entregar es el cuestionario socioemocional, pero recuerden también que tienen sesión de tutoría y es importante que ingresen porque es en donde se ve más lo que es la actividad socioemocional y el cuestionario socioemocional, porque recuerden que al final en nuestra vida son varios los ámbitos que tenemos y los 2 más importantes son esos. O mejor dicho, de los más importantes, ya que la salud emocional también va de la mano con nuestra vida cotidiana y entre ellos todo lo que hacemos en lo laboral, en lo educativo, lo social, entre otros. Entonces, la primera actividad integradora es la de conocerme a mí mismo, es la que vamos a revisar. Y aquí está, actividad integradora 1, conocerme a mí mismo. Y aquí dice, para llegar a un lugar debes definir tu punto de partida. Esto te permitirá conocer las rutas que existen y tomar una decisión responsable en función de la vialidad y eficacia para llegar a tu destino. Esto también ocurre cuando una persona quiere lograr un crecimiento personal en cualquier ámbito de su vida. Para esta actividad, ustedes van a tomar un ejercicio en el cual van a reconocer cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus habilidades, conocimientos y en general lo que corresponde a ustedes para lograr todo lo que se plantea. El propósito como tal de la actividad es que puedan reconocer todo esto y que se pueda generar una estrategia de estudio para aplicarla en el ámbito educativo, principalmente. También lo que necesitan para elaborar esta actividad es crear estrategias de aprendizaje, seleccionar técnicas de estudio, perdón, organizar su tiempo, reconocer la importancia del desarrollo y crecimiento personal y modificar tablas en procesador de textos. Lo que van a entregar es un documento con 5 etapas sobre ustedes mismos, pero recuerden, y aquí un tip, por favor, no se queden solamente a leer lo que van a entregar, porque es como a grandes rasgos lo que va a incluir su actividad. Lo ideal es que lean todo, pero para realizar su actividad, enfóquense mucho en el cómo lo realizaré, porque aquí nos dice paso por paso lo que hay que hacer para que nuestra actividad esté completa. Por ejemplo, para esta primera, 1, revisar los recursos de la plataforma, ya que a través de los recursos es que se elaboran las actividades. Entonces, deben tener una base para poder elaborar cada actividad. En el punto número 2 nos dice leer con atención las instrucciones de la actividad. En el punto número 3 dice descarga el documento, conocerme a mí mismo. Para ello van a dar clic en su nombre, es decir, pueden dar en con palabras, solo le tienen que dar clic y se va a descargar un documento. A ese documento, uy, se fue por un momento. ¿Me siguen escuchando y siguen viendo la plataforma o vuelvo a compartir? Sí, aún se ve. Vale, muchas gracias. Entonces, les mencionaba, después de que descarguen el documento, van a revisarlo y ese documento lo que les pide agregar al inicio es una portada con nombre, grupo, asesor virtual y fecha de entrega. Entonces, voy a descargar el documento y enseguida se los presento. De igual manera, en cuanto puedan ver el documento, por favor, me lo indican para que continúe con esa parte.
Listo, ya se ve. Muchas gracias. Entonces, tenemos aquí el documento, que es el que descargamos de la plataforma. Voy a hacerlo más cerca para que puedan ver. Tenemos aquí que es de la semana 1, que es la actividad integradora número 1. Y para empezar, para llevar a cabo la portada, por ejemplo, a mí me parece una herramienta que es como que la más sencilla, por decirlo así. Le dan en insertar y le ponen en página en blanco. Y listo, ya van a tener la página en blanco para colocar aquí los datos de su portada. Normalmente, cuando comienzan a escribir en esta primera hoja, se va a ir recorriendo el documento, entonces solo le van a dar en borrar aquí cuando se vaya recorriendo para que no les vaya a quedar mucho espacio en blanco. Entonces, aquí tiene que ir la portada y después avanzan hacia lo que pide el documento. Son muchas tablas. Todas estas tablas son editables. En general, el documento es editable, entonces no es necesario que vuelvan a copiar todo a un nuevo documento, porque se puede editar la tabla y agregar lo que se pide en cada una de ellas. En la primera, lo que pide son que ustedes puedan identificar cuáles son las acciones que se les facilitan y también las que se les dificultan al momento del estudio. Se tiene que escribir mínimo 5 en cada una, ¿vale? Pueden escribir más, pero no menos. Si ustedes escriben menos, recuerden que como cada una de las calificaciones y las retroalimentaciones se basan en la rúbrica, si ustedes escriben menos, entonces su calificación va disminuyendo, ¿vale? Eso es lo que pasaría si ustedes escriben menos. Si escriben más, no pasa nada porque aquí esta actividad indica que mínimo o al menos 5 en cada una. Entonces, en la primera van a poner qué es lo que se les facilita, van a colocar 5 aspectos y en lo que se les dificulta también van a colocar los 5 aspectos. En la siguiente tabla van a colocar también lo que son herramientas tecnológicas o académicas que consideren que son útiles para sus estudios, ¿vale? En la segunda columna, que es esta que dice desconozco, van a colocar cuáles son las que desconocen. Entonces ahí ya va a depender de cada quien, porque aquí en esta tabla nos brinda ejemplos, pero puede que algunos se identifiquen con un ejemplo y puede que no. Por ejemplo, va a haber quienes sí se identifican con que conocen el uso del procesador de texto en nivel intermedio. Va a haber quienes se identifiquen con que no conocen el nivel intermedio, que a lo mejor lo conocen en nivel avanzado o en nivel básico. O lo contrario, que en lugar de conocerlo, lo desconozcan y que pongan que lo que desconocen es el uso de procesador de texto en nivel intermedio. Entonces, ahí es en donde cada quien va a identificar de sí mismo, de sí misma, qué es lo que sí conoce y qué es lo que no conoce. Porque finalmente las partes que coloquemos en lo que desconocemos no es que sea algo malo, sino más bien que podemos retomarlo como un área de oportunidad. Y esta área de oportunidad nos permite mejorar en todo lo que nos solicitan como tal nuestras actividades. Así que es importante que revisemos justamente lo que nos solicita cada una de estas tablas. Ahora, una vez que tenemos esa, vamos a la siguiente tabla, que les mencionaba, son muchas. En la siguiente vamos a tener 3 columnas. En la primera vamos a colocar una actitud positiva y acá nos brinda un ejemplo de cómo colocar esa actitud positiva. En este primer ejemplo nos dice que una actitud positiva sería constancia, porque se revisa el correo y se ingresa a la plataforma a diario. Entonces, esa sería una actitud positiva. El antónimo sería más bien lo contrario, es decir, en lugar de constancia sería inconstancia, ya que la inconstancia es que si no se entregan todas las actividades, no se van a conseguir un buen promedio, ¿vale? Entonces, es así como se trabaja. En la promoción de la actitud positiva nos pide que una actitud constante nos va a permitir ser responsables y obtener un buen promedio. Entonces, aquí nos da un ejemplo de cómo colocar las actitudes positivas, el antónimo de la actitud positiva, es decir, lo contrario, y también cuál es la promoción de esa actitud positiva. Y listo, terminamos con esta tabla. En cada una de estas, las que hemos revisado, nos pide mínimo 5, ¿vale? Entonces, ahí incluso nos pone la numeración. Repito, pueden colocar más, pero no menos. O bueno, de poder sí pueden, pero lo que estaría ahí de por medio es que si colocan menos, su calificación va a disminuir. Ahora,
Una vez que se han rellenado estas primeras tres tablas, vamos a pasar a trabajar con preguntas que nos colocan aquí. Y en este caso, no nos pone cuál es la extensión de cada respuesta, es decir, no nos dice que tenemos que colocar 5 renglones, o 10 renglones, o 2 renglones, o 3 renglones. Así que ustedes van a responder. Con el fin de que den una respuesta, estará correcto, ¿vale? Entonces, primero van a poner qué es lo que quieren lograr en el ámbito educativo dentro de un mes. ¿Por qué quieren lograrlo? ¿Y qué los motiva a lograrlo? Permítanme tantito, ¿eh? Ahora sí, avanzo. Les mencionaba, después de que coloquemos las respuestas a estas tres preguntas, vamos a colocar que según lo planteado, es decir, lo que respondimos ahí, cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo para lograrlo. Porque aunque nos encantaría querer algo y que automáticamente por quererlo se cumpla, no siempre es así. Entonces, hay acciones que debemos hacer sí o sí para cumplir con eso que queremos. Eso incluye que coloquemos actitudes, herramientas, materiales, apoyo de otras personas y técnicas de estudio. Así que se van a guiar por las preguntas. Primero, ¿cuáles son las acciones que vamos a realizar para lograr lo que queremos? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ingresar a la plataforma, tengo que entregar mis actividades, tengo que estudiar, tengo que practicar, tengo que revisar mis recursos, ingresar a los espacios en vivo o ver las grabaciones en caso de que no cuente con el tiempo para ingresar en el horario en el que está establecido, enviar mis dudas a través del correo o a través de la plataforma. Hay distintas actividades que hay que realizar para cumplir con eso que queremos, pero ya cada quien va a colocar qué es lo que tendrían que hacer para lograrlo. Después van a colocar cuáles son las técnicas que van a emplear para trabajar con aquellos aspectos que se les dificultan. Porque mencionaba, podemos tener muchas dificultades, pero no hay que verlo por el lado malo de que, ay, se me complica. Que sí, sí se nos va a complicar, pero eso no significa que sea imposible, sino más bien que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que ver o practicar o estudiar para que aquello que se nos dificulte cada vez un poco menos. Entonces, esta tabla vamos a retomar lo que se nos dificulta. Así que nos vamos a ir a nuestra primera tabla. Ay, perdón. Espero que los truenos no se escuchen tanto. Díganme ustedes si impide que se escuche mi voz, por favor, porque creo que cada vez están más fuertes. Vale, entonces, les mencionaba, nos vamos a la primera tabla y en esta tabla recuerden que habíamos puesto lo que se nos facilita y lo que se nos dificulta. Vamos a retomar todo lo que se nos dificulta, que son 5 aspectos, y los vamos a colocar ahora en esta tabla. Y vamos a poner que de acuerdo a eso que se nos dificulta, cuáles son las técnicas de estudio que vamos a utilizar y por qué. Por ejemplo, si vamos a tomar apuntes, en este caso, en lo que se nos dificulta sería recordar lo que leo. Entonces, la solución, por decirlo así, de que se nos dificulte eso es tomar apuntes a ideas principales. Entonces, ustedes van a colocar aquí lo que se les dificulta y la técnica de estudio que van a emplear para que no se les dificulte tanto. En el siguiente punto van a planear una agenda semanal porque tenemos 24 horas al día, todos, pero no todos tenemos las mismas actividades y el tiempo no rinde de la misma manera. Por ejemplo, si una persona o todos laboramos a lo mejor 8 horas, ¿no? Pero hay una persona que tiene que trasladarse y le ocupa 4 horas de su día, no va a ser lo mismo que aquella que vive a 10 minutos de su trabajo.
Para quienes tienen también labores en el hogar, que tienen hobbies, que tienen negocio propio, que a lo mejor toman clase de algo más. Así que ahí es en donde ustedes van a ir colocando qué es lo que hacen en esas 24 horas. Porque a lo mejor hay otras personas que duermen quizá 10 horas, hay personas que duermen 4 horas, hay personas que se toman su tiempo de comida, hay personas que van comiendo rapidísimo porque tienen más actividades. Hay personas que tienen hijos, hay personas que no tienen hijos o que a lo mejor tienen mascotas o que cuidan a sus papás. Entonces, todas esas actividades son las que vamos a colocar ahí, porque repito, todos tenemos 24 horas, pero no todos las empleamos bajo la misma situación porque no todos tenemos las mismas actividades y eso es válido. Entonces, es ahí donde ustedes van a revisar qué es lo que hacen con esas 24 horas y van a ir colocando aquí. Lo ideal es que a partir de que esas 24 horas que hayamos puesto ahí y nuestras actividades, revisemos revisemos en qué momento podemos ingresar a la plataforma, en qué momento podemos llevar a cabo nuestras actividades. Por ejemplo, hay personas que de repente comentan que trabajan o que tienen el turno nocturno o que a veces trabajan 24 por 24 y que va dependiendo de eso también qué tiempo o qué cantidad de tiempo tienen para emplear en sus actividades. Entonces, ahí es en donde van a colocarlas. Después de esto, nos vamos a ir al siguiente punto, que es el D. Nos dice que vamos a colocar cuál es el lugar en el que vamos a estudiar y cuáles son las características que tiene. Por ejemplo, yo les comparto que cuando era estudiante, recuerda que llegaba de la prepa, de la uni. Creo que siempre ha sido así. Jamás en la vida he podido hacer tarea estando sentada en mi cama y mucho menos acostada. ¿Por qué? Porque si hago eso me da muchísimo sueño. O en algún espacio que esté oscuro tampoco. O en algún espacio que no tenga ventilación tampoco, porque me empiezo a desesperar. Y en mi caso, por ejemplo, yo necesito silencio. Yo recuerdo que mi hermana cuando llegaba de la escuela ocupaba mucho ruido o mucha música, mejor dicho, porque ella decía que así se enfocaba más y no le daba sueño. Y a mí al contrario, sí tenía que estar en un espacio silencioso, pero no oscuro, porque si no, como que mi cerebro captaba que ya era hora de dormir y me dormía. Entonces, es así como vamos determinando. Así que yo sí o sí tenía que estar con una mesita, ya sea sentada en el piso o en la barra de la cocina o en la cocina o quizá en la sala, porque como también se me hacía muy cómoda, me daba mucho sueño, la verdad. Así que ya va a depender de cada quien que revise eso. Por ejemplo, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el espacio que van a ocupar ustedes para este módulo o que han estado ocupando y cuáles son las características que tiene? Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Ah, sí. Bueno, entonces me parece que no hay ninguna participación. Gracias. Pensaba que no me escuchaban. No, sí se escucha. Ahora, una vez que avanzamos con este punto, entonces nos vamos a el último, que es el 5. Pero ya después de esto no hay más. Tenemos entonces esta tabla que dice que para finalizar se van a reflexionar sobre las áreas de su vida y aquí nos indica 4: familiar, social, financiero y responsabilidad social. Van a colocar lo que les gusta y lo que les gustaría cambiar de ese aspecto. Aquí nos pone otros 3 espacios en blanco porque si ustedes quieren agregar otro ámbito está bien, pero si no, mínimo se tienen que cumplir con estos 4 de lo que les gusta y lo que les gustaría cambiar, ¿vale? Una vez que se termine esto, es todo lo que resta de la actividad. ¿Alguna duda? No, ninguno.
Ya parece. Gracias. Entonces, tengo esta actividad integradora número 2, que es la de mi historia. También pertenece a esta primera semana. Y como tal, esta actividad integradora, sí vamos a tener que elaborar un documento porque no tenemos que descargar ninguno como fue con la primera. Con esta actividad ustedes van a trabajar bastante su memoria, ya que se trata de recordar varios acontecimientos que han ocurrido a lo largo de su vida y compartirlas a través de dos relatos, un oral y un escrito. En esta vida que ustedes han tenido, han habido distintos aspectos sociales, económicos, familiares, culturales, académicos y entre otros. Así que básicamente es momento de recordar y llevar a cabo una redacción acerca de lo que recuerden. El propósito es que se elaboren dos relatos, un oral y un escrito. Y lo que necesitan para llevar a cabo esta actividad es, uno, recordar que es un relato. Dos, usar de forma adecuada las clases de palabra. Tres, buscar información en Internet. Cuatro, cargar y compartir archivos en la nube. Y cinco, usar programas para la grabación de video o audio. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento en procesador de textos con el relato sobre su propia historia. Y después, ¿cómo van a realizarlo? Van a realizarlo a partir de justamente retomar todo lo que han vivido y van a imaginar que hay un reportero, bueno, una reportera en este caso, que soy yo, que los visita, que quiere saber acerca de su historia. Entonces, van a utilizar Arial 12 y van a titularlo El relato de mi historia. Van a relatar desde el punto de vista de ustedes, yendo ya sea desde el presente y retrocediendo hasta el pasado o desde el pasado y avanzando hacia el presente o intercalar pasado, presente, pero siendo bastante específicos o específicas acerca de las fechas para que no vaya a ser confuso. Van a colocar también cuáles son los personajes que han estado, es decir, desde la manera en la que son físicamente, emocionalmente y éticamente y en qué tiempo y lugar estuvieron en su vida. Pero ojo aquí, si bien van a retomar todas las etapas que han vivido, es necesario que ustedes se sientan cómodos y cómodas compartiendo algo de su vida, porque al final es lo que han pasado. Así que no están obligados y obligadas a contar absolutamente todo si no se sienten cómodos y cómodas. Ustedes deciden qué partes sí contar y qué partes no contar. Entonces tengan en cuenta eso para que no vaya a haber incomodidad de, ay, es que tengo que contar esto. No, ustedes deciden si quieren contarlo o no, pero recuerden que deben cumplir con lo que solicita, es decir, mínimo un relato de una cuartilla y máximo de dos, ¿vale? Entonces, en esa cuartilla ustedes deciden qué compartir y qué no compartir. Únicamente van a relatar lo que han vivido, es decir, si es niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez, si es que ya transitaron por todas ellas, o si en cambio ahorita se encuentran en la juventud, únicamente van a colocar niñez, adolescencia y juventud. Adultez y vejez no, porque todavía no han pasado por ellas, ¿vale? Después de que se tenga ese relato, van a elegir un párrafo. Esto que estoy seleccionando yo es un párrafo. Esto que selecciono ahora es una palabra. Y ahora, si selecciono todo esto, es una línea. Todo esto sería solo una línea. Repito, esto que selecciono ahorita es un párrafo. Entonces van a seleccionar un párrafo y en ese párrafo van a colocar cuáles son los verbos, cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos, los adverbios, los artículos y las preposiciones. Después van a cargar en una narración oral, que es básicamente lo que ustedes colocaron en su relato, pero ahora sí en la manera en la que ustedes relaten sin necesidad de leer, ¿vale? Sino que es como si estuvieran platicando, es como si yo ahorita les preguntara, oye, ¿y cómo te ha ido en tu vida? O si se encontraran una persona que conocieron de hace años, oye, ¿y cómo te ha ido en tu vida? Ah, no, pues fíjate que pasó esto otro, después pasó aquello, me mudé o a lo mejor cambié de trabajo o
no continué mis estudios y después sí los retomé. Ya ustedes van a ir relatando eso en un periodo de 2 mínimo, 3 máximo minutos de su vida, ¿vale? Van a colocar un audio o un video, ustedes deciden qué quieren elaborar y van a colocarlo en un almacenamiento. Puede ser Drive, OneDrive, Dropbox o algunos que ustedes conozcan. Tengan en cuenta que debe estar como un enlace público. ¿Por qué? Porque si lo ponen en privado, yo no voy a poder revisarlo y si no puedo revisarlo, no puedo evaluarlo. Entonces, es importante que sea público. Si lo ponen en Drive, tengan en cuenta que pueden compartirlo nada más para personas que pertenecen a Prepa en línea CEP y ahí también puedo revisarlo. Pero repito, si lo ponen en privado, no puedo revisarlo, no puedo calificarlo y por ende no puedo incluirlo en su calificación ni retroalimentación. Entonces van a colocar la liga al final de su documento y van a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas colocando cuáles son las diferencias que encontraron al expresarse de manera oral y de manera escrita. Y listo, habrán concluido con su actividad. ¿Alguna duda? Ninguna. Cuidado, no. Alguien activó su micrófono y dijo algo, pero no entendí. Recuerden que es importante levantar la manita. Ninguna duda. Listo, ya se ve la pantalla.
Alguien mencionó que se ve en la pantalla, no sé quién fue. Rapidito, es importante levantar la manita antes de prender el micrófono, pero gracias. Importantes, dos aspectos. El primero es el de los tiempos de respuesta. Recuerden que pueden comunicarse a partir de los dos medios oficiales. El primero es a través de la plataforma en el aspecto de la mensajería. El segundo es a través del correo, que recuerden que solo es el correo institucional. Y también recuerden que ustedes deben utilizar su correo institucional, porque si no, me lo va a mandar spam, porque no va a reconocer una cuenta. Y este es de 24 horas hábiles. Es decir, si hoy me envían un mensaje a las 6 de la tarde, yo tendría máximo hasta mañana, que es jueves, a las 6 de la tarde para responder, porque serían las 24 horas. En cambio, si ustedes mandan un mensaje el viernes a las 6 de la tarde, como sábado y domingo no son días hábiles, lo más probable es que les conteste hasta máximo el lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? Lo mismo si en algún momento nos dan un aviso de que hay un día que no va a haber labores académicos porque ese día no va a haber, ¿vale? Si justamente nos dicen que va a ser un miércoles y ustedes mandan el mensaje el martes, entonces como miércoles no sería un día hábil, les podría contestar hasta el jueves máximo, dependiendo del horario en que lo manden. Recuerden que son 24 horas. Por otro lado, en cuanto a los tiempos de evaluación, tanto de las actividades integradoras, únicamente porque las formativas, ya ven que se evalúan directamente de la plataforma, lo hace, yo no tengo que hacerlo. Entonces, para las actividades integradoras, en donde se asigna calificación y retroalimentación, son máximo 72 horas. Aplica lo mismo que con la mensajería, es decir, tienen que ser en horas hábiles. Es decir, si ustedes envían una actividad el lunes a las 3 de la tarde, yo tendría máximo hasta el jueves a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el martes se cumplirían 24, el miércoles 48 y el jueves las 72 horas. Pero si ustedes envían una actividad integradora el viernes a las 3 de la tarde, como sábado y domingo no son días hábiles, entonces cambiaría. ¿Por qué? Porque recuerden que no son días hábiles. Entonces, como se envía el viernes a las 3, el lunes a las 3 se cumplirían 24 horas, el martes a las 3:48 y el miércoles a las 3:72 horas. Pero repito, son 72 horas máximo, ¿vale? No significa que voy a evaluar después de las 72, sino antes de que se cumplan esas 72 horas. Especialmente con las actividades de fin de semana, porque casi siempre mandan uno o dos entre semana, pero casi siempre entre sábado y domingo mandan todos. Entonces ahí sí les pido paciencia para poder recibir calificación y retroalimentación, procurando, recuerden, esas 72 horas con las que yo cuento como asesora virtual para evaluar 72 horas hábiles. Y por otro lado, las extensiones del tiempo como tal están suspendidas, pero, por ejemplo, como yo les mencionaba, si alguien pasa por alguna situación así como yo, y si, por ejemplo, yo fuera estudiante y resulta que se va la luz el domingo, que yo tenía como único día para enviar mis actividades, o resulta que me enfermé y que no puedo hacer nada, pero hay una indicación médica de por medio que no puedo hacer nada. Entonces ahí es en donde yo tengo que comunicarme, o bueno, ustedes tienen que comunicarse conmigo, tienen que mencionarme la razón por la cual no enviaron su actividad, no les fue posible, se les imposibilitó completamente y ya entonces se evalúa la situación para poder asignarles una extensión de tiempo. Repito, solamente bajo situaciones así. Si por ejemplo ustedes tenían lista su actividad del sábado, pero deciden hasta el domingo enviarla en el último minuto y se cierra la plataforma, yo ya no podría hacer nada porque ya depende de ustedes que organicen sus tiempos, porque se les indica que hay un límite para enviarlo y entonces ahí sí ya sería cuestión de que, repito, ustedes organicen sus tiempos y la envíen antes de que se cierre. Pero en caso de que haya alguna situación de que les imposibilite completamente, que no haya habido nada que pudieran hacer para enviarla, entonces ahí ya se evalúa la situación, pero solamente es durante las 3 semanas, es decir, semana 2, semana 3 y semana 4. En esta primera no les puedo asignar ninguna extensión porque no tenemos nada pasado porque vienen del módulo 1. Pero cuando se termine la semana 4, que va a ser en las 3 días de evaluación, ya no podría asignarles extensiones de tiempo
porque ya únicamente estaría evaluando lo que resta del módulo. Entonces, ténganlo en cuenta. Si hay alguna situación, en el momento en el que pase y les sea posible comunicarse, me lo indican, pero no dejen pasar el tiempo porque si lo piden a último momento, ya no me será posible asignarles ninguna extensión por cuestiones de cierre de módulo cuando se lleve a cabo ese cierre, que va a ser hasta octubre, ¿vale? Entonces, eso es básicamente todo lo que corresponde a este módulo. Recuerden también revisar las rúbricas. Las rúbricas contienen todo lo que evalúa la actividad, también lo que les puede faltar o si hay algún aspecto, si tienen alguna duda. Por ejemplo, si para la actividad integradora 2 quieren incluir una portada, pueden hacerlo, pero es opcional porque la actividad no lo solicita como tal. Y también, ojito ahí, como elaboran actividades, es importante que si utilizan información de otros autores, autoras, se dé el crédito. Si ustedes en la actividad integradora número 1 le van a poner una foto a su portada, deben darle el crédito a de dónde se obtuvo esa imagen, porque si no, entonces están contribuyendo a no darle el crédito a de dónde se obtiene la imagen, a menos que ustedes hayan tomado la foto. Entonces serían ustedes los autores o autoras de esa imagen. Pero solo si quieren agregarle alguna imagen, porque como tal la portada no lo solicita. Pero son como aspectos importantes que deben tomar en cuenta para la evaluación de sus actividades. Ahora pregunto ya para ir cerrando el espacio, ¿alguna duda con respecto a lo que corresponde a esta primera semana? Te escucho, María. Si llego a colectar una imagen en la portada, ¿se tiene que poner la misma fuente en la última hoja o en la misma portada de donde la saqué? En la última hoja, recuerden que tienen el manual de citas y referencias y que justamente ahí indica en dónde se ponen las referencias cuando se elabora una actividad. Ah, ok, era la única duda, gracias. Vania, ¿alguna duda? Bueno, entonces de mi parte sería todo con respecto a este espacio del día de hoy. Recuerden que en la pizarra se coloca tanto invitación como la grabación de cada espacio y la invitación se coloca mínimo 24 horas antes. Entonces es importante que si tienen el tiempo para ingresar de manera síncrona, ingresen y en caso de que no, que puedan revisar la grabación para que justamente puedan ir resolviendo dudas en caso de que tengan o que vayan viendo justamente cómo elaborar actividades. El siguiente día del siguiente espacio es el viernes y recuerden invitación en pizarra de sesiones. En caso de que haya alguna duda y no puedan ingresar al espacio, la pueden enviar por correo o por la mensajería sin ningún problema. Y eso sería todo de mi parte. Mucho bienestar para ustedes y sus seres queridos y un gusto poder interactuar a través de este espacio. Hasta luego. Hasta luego.